Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia como nadie te la contó. Yo soy Kate. Y yo soy Leo. En este podcast discutimos diferentes episodios de la historia mundial. Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas favoritos de mi papá, sobre la vida de Lucky Luciano, el personaje más importante de la mafia de todos los tiempos. Lucky Luciano le dio a la mafia una estructura corporativa y con su poder contribuyó en los esfuerzos de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Cuéntame, papá, ¿cómo empieza la vida de Lucky Luciano? Loki nace en Lercara Friedi, Sicilia, en 1897. Su nombre era Salvatore Lucania. La familia emigra a los Estados Unidos en 1906, cuando él tiene 9 años de edad. Y llegan al puerto de Nueva York, que era el destino de todos los inmigrantes italianos en esa época. Ellos se instalaron en un lugar llamado el Lower East Side, que es, digamos, como uno de los barrios bajos en Manhattan, ¿no? Eh, y pues, vivían en unas condiciones muy difíciles, como vivían todos los inmigrantes italianos en esa época. Su padre intentó, era un hombre muy trabajador, tenía también, lo que tenía varios hermanos, y su padre intentó que él estudiara y trabajara como querían todos los padres de los niños italianos que llegaban ahí, a los inmigrantes. Sin embargo, esa vida no estaba diseñada para él. Rápidamente se lanzó a la calle y comenzó a buscar la vida en la calle. Se unió a una banda llamada los Five Points. Era una banda que venía de los años 1800. Eran peligrosos, pero era como una escuela donde se formaban los futuros gángsters. Allí organizó como una especie de banda de niños y cobraban protección a los niños judíos para defenderlos de los irlandeses, de los otros niños irlandeses. Y entonces le cobraban unos centavos porque le tenían que pagar a la semana y los protegían. Un día encuentra a un niño judío muy pequeñito, este, y le dijo, bueno, o pagas o vas a sufrir las consecuencias. Y el niño lo enfrentó, le dijo, no te voy a pagar nada. Y él, bueno, se batieron a golpe y el niño se defendió con tanta fiereza que, que al final terminó respetándolo. El niño se llamaba Meyer Suholansky y era un inmigrante polaco. Y llegó a ser conocido como Meyer Lansky. Conoció a otro niño judío llamado, le decían Boxy Siegel, y entre los tres formaron una amistad muy fuerte, ¿no? Que duró casi toda la vida. Bueno, entonces ellos hacían digamos, vivían en la calle y hacían todos sus delitos. Él estuvo varias veces preso por robos y por asaltos y por cosas así que hacían, pero eran crímenes muy pequeños. Cuando van creciendo, ya él va formando una banda un poco más, ya ya los muchachos ya son adolescentes, en 19 20 años, y entonces se une él a la familia de un italiano siciliano llamado Joe Masseria. Le decían el jefe, Joe the Boss Masseria. Eh, Joe Masseria, después de asesinar a varios rivales, se convirtió en el más poderoso de los mafiosos de esa época en Nueva York. La mafia en ese momento eran muy salvajes, ¿no?
todo era a tiros y con un estilo, sí, cobraban protección y, o sea, era un estilo muy más de gángster, ¿no? Eh, cuando todos los italianos que llegan a Estados Unidos les cambiaban el nombre y les ponían un nombre americano. Entonces, a él de Salvatore comenzaron a llamarlo Charlie, ¿no? Y entonces Charlie, le ok. cambiaron Charlie. Y el apellido Lucanía lo cambiaron por Luciano. Entonces era Mm, Charlie Luciano. Charlie era un muchacho dotado con una inteligencia fuera de lo común. Entonces él veía a Joe DeVos como un bárbaro que no permitía la asociación con nadie que no fuera siciliano, ni siquiera italiano, siciliano, tenía que ser siciliano. wow. Entonces, sí, básicamente en esa época todos los mafiosos sicilianos que estaban en Nueva York se manejaban dentro de esos clanes que provenían de Sicilia, de diferentes lugares de Sicilia. Y en el caso específico de Joe Masseria, él no aceptaba a nadie que no fuera nacido en Sicilia. Mm, Él había nacido en un pueblo llamado Castellammare del Golfo. Y entonces uno de los amigos que tenía Charlie se llamaba Francesco Castiglia y era un calabrés de Calabria, pero Calabria no es en Sicilia. Entonces, Masseria de cierta forma lo desdeñaba porque no era siciliano. Sin embargo, a Loki le parecía, a Charlie le parecía un muchacho valioso, le parecía inteligente y le parecía leal y era su amigo y que creía que podía hacer dinero con él. Charlie se dio cuenta que había muchas oportunidades de hacer dinero, pero para eso necesitaban el concurso de diferentes nacionalidades, irlandeses, exacto, no podían estar indios, cerrados. no circunscribirse solamente a los sicilianos, ¿no? Ok, Pero no podía hacer nada porque el otro tenía el poder porque el otro era el jefe. era el jefe y tenía el poder de que tenía muchos subordinados, o sea, tenía una organización que él todavía no tenía. Bueno, por otro lado, conoce a Arnold Ronstein. Arnold Ronstein era el dueño de un club y fue el hombre que amañó la Serie Mundial de 1919. Fue un caso muy famoso donde los jugadores bueno, compró a los jugadores y él apostó al equipo, al otro equipo y los jugadores jugaron para perder. Y entonces él ganó un dinero. Entonces, bueno, eso fue un escándalo, ¿no? Pero Arnold Rostand era un tipo muy inteligente y además era refinado. Entonces, le enseñó a Charlie cómo vestirse, cómo comportarse. Entonces, comenzó a hacer de él un caballero. Entonces, él dejó de ser el muchacho de la calle mal vestido y comenzó a ser como un dandy. Se vestía bien, con trajes de marca, y Arnold iba con él a comprarlo. O sea, tienes que vestirte así, ¿no? Y lo enseñó a hablar, lo Era como un enseñó mentor, a fue su mentor, como un ¿no? mentor. Ok. Como mentor. Y le enseñó que había infinidad de posibilidades de hacer dinero sin tener que usar armas. Las armas, eso era para los primitivos, como Joe Macería. Eso eran como dos mundos paralelos. O sea, él estaba con Macería, pero también estaba haciendo su dinero por su lado con Arnold Rothstein. El gobierno de Estados Unidos le hace un regalo a los gángsters. Le dice, bueno, les voy a dar la oportunidad de que todos se hagan millonarios. Y les regaló la prohibición. Se prohibió vender Ujú. alcohol, llamada la ley Volstead, ¿no? Ya no se puede vender alcohol porque eso es perjudicial para el país. Entonces, imagínate, eso comenzó el contrabando
todos se metieron Claro, en era una esto y oportunidad de negocio. fue lo que catapultó a Al Capone en, en Chicago. Entonces, fíjate que Ok. Al Capone no era, era italiano, pero no era siciliano, era napolitano. Mm, ¿Mm? Y entonces, en él, a través de él, lo que pasa es que también usaba unos métodos bárbaros de ametralladoras y todo era a tiro. Cuando comenzó la prohibición, todas esas bandas se enfrentaban entre ellos, los judíos contra los irlandeses y los italianos, y entonces por territorios para el contrabando del licor, eran unas matanzas y ¿sabes? Pues todo ujú, era plomo. ujú. Eso por un lado, pero entonces Arnold Ronstein le enseñó A a Charlie. Charlie que había que vender productos de calidad. Si tú le vendes a la gente un buen whisky, te van a comprar a ti. Pero los otros ligaban, ubicaban casas particulares y allí ponían a la gente a hacer licor, ¿no? Entonces, ese licor salía adulterado. Tenían la materia prima y entonces ellos lo adulteraban y eso lo vendían. Y había unos sitios que se llamaban speakeasies, ¿no? Que era como, o sea, speakeasy es como hablar bajito, ¿no? Que era así donde la gente iba a tomar, pero como era prohibido, entonces era, o sea, todo el mundo iba en silencio, saber cómo, pues era bullicioso, pero se llamaban así, speakeasy, ¿no? Y Claro, estaba porque era sótano. calladito, pues, exacto. Bueno, entonces todo eso lo vendían en los speakeasies, ¿no? Él le dijo, no, tú tienes que vender de calidad. Entonces pero él tenía su grupo que fue conociendo, tenía irlandeses y tenía judíos y tenía italianos. Este, tenía a Boxy Siegel, que era, digamos, como su vendedor estrella, ¿no? Y la técnica de venta de Boxy Siegel era o me compras o te quemamos el lugar. Ah, Sí, esa era su política de mercadeo, ¿no? ok. Muy buen Entonces, vendedor. entonces fueron creciendo, bueno, esa era la política de mercadeo de todos, ¿no? Y las rivalidades entre ellos se solucionaban a plomo, ¿no? Ok, vamos a ver. Entonces, Salvatore ¿cómo se llamaba? Lucanía. Lucanía llega a Nueva York, se une a la banda de Five Points y empiezan a cometer crímenes. Estuvo preso varias veces, ahí conoció a Bugsy Siegel y Meyer Lansky que pasaron a trabajar con él más adelante Ujú. y empezó a trabajar bajo Joe Masseria, pero a él no le gustaba la forma de trabajar de Joe Masseria. Entonces conoció a Arnold Ronstein, que fue su mentor. ¿Y cómo surge el nombre Loki? Porque hasta ahora lo estás llamando Charlie. Sí, bueno. En 1929 a él lo secuestran, ¿no? Y le dieron una paliza. Y a resultas de esa paliza quedó con un ojo que lo tenía como un poco hacia abajo y una cicatriz. Entonces, hay eh, varias leyendas. Una de que como se salvó allí, entonces Loki significa afortunado, entonces bueno, te salvaste, entonces le pusieron Loki por eso. Otros dicen que era porque tenía mucha suerte en las apuestas, ¿no? Y cosas así, no se sabe muy bien qué es, ¿no? Supuestamente lo que lo habían secuestrado era una banda rival y lo dieron por muerto. Lo dejaron allí, le dieron la paliza y lo dejaron por muerto. Y la policía lo encontró. Cuando lo encontraron, un cuerpo tirado ahí, le preguntaron que quién lo había hecho. Le dijo que él no tenía idea, ¿no? Él sabía, pero había una ley en la mafia. Esa ley se quebró después, pero era una ley que existió donde mucho tiempo, era la ley de la omerta, ¿no? Que significaba la ley del silencio. Entonces tú jurabas y entonces tú podía pasar lo que sea, pero tú no decías quién te había hecho algo. Todo lo resolvían entre ellos mismos, O sea, no ¿no? podía ser un sapo, pues. No podía ser un chivato, exactamente. Y ellos, digamos, tenían una forma o sea, entre ellos, todo ocurría entre ellos mismos. Boxy Siegel decía, we only kill each other. O sea, nosotros nos matamos entre nosotros mismos. No,
si tú eras una persona que no tenía nada que ver con eso, no te pasaba nada. A menos que te involucraras en el negocio, tú le vendías tu alma al diablo. De resto, no había, o sea, ellos no se metían, era entre ellos mismos que Exacto, o sea, tenían un código, pues. tenían su cosa. Entonces, Ok, entonces este, surge la prohibición y él empieza a vender alcohol de contrabando. se hace súper poderoso en términos de dinero, ¿no? Por esos años, 1928, llega a, a Manhattan un siciliano llamado Salvatore Maranzano. Él era un hombre educado, hablaba latín, admiraba a Julio César, era un hombre con una cultura, pero era mafioso. Y llegó con la idea de arrebatarle a Masseria el control de la mafia y convertirse él en el más poderoso de los jefes. Cuando, bueno, entonces él llegó, se instaló, fue formando su grupo de gente, fue enviado por la mafia de Sicilia, ¿no? En Sicilia, que es donde se origina la mafia, habían, digamos, los mafiosos locales, que veían cómo los americanos estaban haciendo dinero en cantidades que ellos nunca ni soñaron en allá en los pueblitos de Sicilia. Pero bueno, nosotros queremos un pedazo de eso, ellos decían a piece of the action, ¿no? Que queremos un poco de ese movimiento para nosotros también. Entonces enviaron Exacto. a Salvatore Manzano para eso. Bueno, se instaló y había uno de los que trabajaba con macería, Gaetano Reina, se pasó para trabajar con Maranzano y lo asesinaron. Y entonces eso disparó la guerra entre Maranzano y Macería. Maranzano venía de Castelamare del Golfo, que era el mismo pueblo de donde era Macería. Entonces se desató una guerra que se llamó la Guerra Castelamarese. Fue la guerra más famosa que ha habido en la mafia. Entonces, bueno, inmediatamente todos tenían que tomar partido. No, no, había posibilidad de que los sicilianos fueran neutrales. Tenías que estar o aquí o aquí. No podías estar neutral. Entonces unos tomaron partido por Maranzano y otros tomaron partido por Macería. Ya Loki trabajaba con Macería. Entonces, bueno, pero los métodos de Macería eran rudimentarios y no tenía visión. Él le había dicho muchas veces, vamos a trabajar con los judíos que son capaces de hacer mucho dinero. Por ejemplo, Meyer Lansky tenía una mente impresionante, hacía cálculos matemáticos de cifras sin escribir nada, todo en su cabeza. O sea, Operaciones aritméticas. todos eran súper talentosos y súper Meyer Lansky era inteligentes. extremadamente talentoso. El único talento de Boxe Siegel era saber usar la pistola. Pero, Exacto. pero Meyer Pero Loki Lansky Luciano también era muy inteligente. sí. Entonces, eran hombres visionarios, pero no encontraban cómo poder desarrollar esas visiones, porque tenían, digamos, en el caso de él, tenía amacería. Bueno, total que pasa este, 2 años de carnicería, ¿no? Y en el año 31 se da cuenta Loki, la prensa todos los días salían muertos, la prensa, tú sabes que la prensa los ponía muertos entre las guerras de pandillas. Y él se dio cuenta que eso le hacía mal al negocio, porque no ganaban dinero. Que está escondido, porque protegiéndose para que no te fueran a matar. Entonces, él decía, ¿por qué? Esto no es la forma de hacer negocio. Entonces dijo, bueno, mira, enough is enough, ¿no? Entonces, enough is enough. Entonces, lo que hizo fue que pactó con Maranzano y dijo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a salir de Macería y me voy a quedar con toda la organización de Macería. Entonces, Maranzano dijo, perfecto, vamos a hacerlo así y cuando esté listo, me avisa. Bueno,
había un restaurante en Coney Island llamado Nueva Villa Tamaro, ¿no? A ese restaurante a Macería le encantaba ir, ¿no? Entonces, eh, eh, el Loki lo invitó, le dijo, bueno, vamos a ir que tengo un plan para ayudarte para que ganes la guerra contra Maranzano. Entonces él aceptó y bueno, fueron hasta allá, era en territorio de Loki y le garantizó la seguridad. Estaban ahí en la mesa, almorzando, terminaron de comer y Loki se excusó por ir al baño. Ya vengo, voy al baño. Y cuando entró al baño, entró Boxy Siegel y Frank Costello y otros del grupo no, Vito Genovese, que después va a ser muy importante en los acontecimientos que vienen. De Vito Genovese, Boxy Siegel y otros dos entraron y cosieron a balazos a Macería. ¿No? Esa escena, esa escena ahí cuando lo matan en la mesa, es la misma que hace Mario Puzo en El Padrino cuando entra el hijo del padrino y va al baño y regresa y mata a los tipos, al traficante que hizo el atentado contra el papá y al que estaba con policía. Pero es basado en eso mismo, ¿no? Por cierto que, por cierto que las Ok. similitudes de Mario Puzo o sea, él lo que hizo fue tomar elementos reales y los convirtió en novela. Por ejemplo, la llegada del padrino a Estados Unidos es la misma llegada de Lucky Luciano, tenía 9 años, llega al puerto, llega Sí, igualito. es Sí, verdad. y van van ocurriendo sucesos que son de la vida. Entonces él los noveló y los personajes los puso diferentes, Ujú. pero básicamente son cosas que ocurrieron. O sea, que él conocía toda la historia de la mafia hasta el momento en que escribió la novela. Bueno, Ok. Entonces, mataron a Macería ajá, y Loki le había dicho a Maranzano que él se iba a quedar con todo el negocio de Macería. sí. Entonces, cumple su parte y Maranzano convoca a una reunión a todos los, digamos, a todos los mafiosos de Nueva York, los convoca a una reunión en el Bronx. Y en esa reunión, él organiza, eh, digamos, organiza cómo se va a trabajar, hace un planteamiento de cómo se va a trabajar y crea 5 familias, ¿no? Que son las 5 familias, bueno, que el padrino las nombra. O sea, en la novela del padrino aparecen las 5 familias y la reunión que se efectuó, todo eso, o sea, es igual, ¿no? Que se hizo pero esta vez se hizo fue con Maranzano. Y Maranzano se nombró capo di tutti capi, o sea, jefe de todos los jefes. Entonces, todos tenían que pagarle tributo. O sea, no importa la actividad que tú realizaras, de todo lo que tú ganaras, tienes que darle tributo a él, porcentaje alto. Wow. Entonces, Loki queda con lo que era el grupo de Macería y entonces se forman varias familias, ¿no? Son 5 en Nueva York, ¿no? Bueno, pasan unos meses y Loki se da cuenta que salieron de Macería, pues están en lo mismo. O sea, los mismos métodos, no acepto que trabajes con gente que no sea siciliano, tienes que darme tributo de todo lo que tú hagas. Entonces había como una dictadura, ¿no? Digo, bueno, Exacto, pues salieron de uno y entraron con nos otro. libramos de un dictador para quedar en uno peor, ¿no? Porque este es Exacto. peor que el otro. O sea, este era peor porque este es ilustrado. El otro era analfabeto, pero este es ilustrado. Entonces, peor todavía, ¿no? Bueno, total que Maranzano se entera de que Loki está insatisfecho y planifica el asesinato de Loki. Entonces lo invita a sus oficinas para discutir un asunto de negocio. Tenía las oficinas en el Grand Central, donde está la estación de trenes.
en ese edificio de arriba, ahí tenía las oficinas arriba. Pero el tipo tenía una cosa impenetrable, porque todos los guardaespaldas y todo, y entonces no se podía entrar. Y el tipo veía un italiano a 1000 millas y lo paraban, ¿no? Es lo que se imaginó, digo, bueno, ¿cómo hago yo para? Porque a él le avisaron, mira, te van a matar, así que prepárate. Él dijo, bueno, tengo que salir adelante yo antes que de este logre. Inclusive había contratado a un pistolero irlandés llamado Vincent Cole, que le decían Mad Dog, o sea, como perro loco, ¿no? Y entonces para que matara a Loki cuando fuera a las oficinas entonces él dice, pero ¿cómo logramos entrar allí? Pero averiguó que a Maranzano lo estaba siguiendo el IRS. Él hacía auditorías y cuestionamientos y le enviaban gente para hacerle, ¿sabes? Para revisar los libros. Entonces se le ocurrió, y como era amigo de los judíos, se buscó 4 judíos. Y esos judíos los envió, o sea, él habló con Meyer Lansky y le dijo, mira, necesito que me consigas unos judíos que no tengan nada, no se parezcan en nada a un italiano. Los italianos de Sicilia eran color así como oliva, ¿no? O sea, todos eran de pelo negro, o sea, todos eran identificables rápidamente. Entonces trajo unos judíos rubios, y entonces entre ellos estaba Boxy Seeger. Y entonces llegaron a la oficina vestidos como el IRS. Estuvieron un tiempo practicando cómo, cómo caminaban, cómo se vestían, cómo se movían, todo como los tipos del IRS idénticos. Y cuando estuvieron listos, fueron. Llegaron allá, bueno, el IRS. Y desarmaron a todos los guardaespaldas de Mananzal y entraron a la oficina. Y entonces, bueno, intentaron apuñalarlo porque querían hacerlo silencioso, pero el tipo se resistió y al final tuvieron que darle un tiro. Pero murió allí y se acabó el imperio de los sicilianos. Entonces, él ya dice, bueno, ahora sí tengo el momento, ahora sí tengo el espacio y llegó el momento para poner en marcha la visión que tengo, ¿no? Entonces, reunió a los jefes mafiosos en Chicago. Inclusive invitó a Al Capone, que no era siciliano, que era napolitano. Se reunieron allá y él sentó las bases de lo que fue la mafia por los próximos 60 años. Entonces, siguió con la estructura de las 5 familias, pero no había ni capi, no había capos ni tutti capi. Él dijo, bueno, si yo me nombro capo de tutti capi, cualquiera que tenga aspiraciones me va a matar igual, así como pasó con Mananzano. Yo soy uno más. Exacto. Nadie podía tener poder absoluto. Entonces creó una comisión, se llama la comisión, ¿no? La comisión. Entonces esa comisión eran como varios miembros de toda la familia y discutían todos los asuntos allí, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de las guerras y los asesinatos en la mafia se producen porque se invaden los territorios. Si tú tenías Queens y estabas trabajando en Queens, entonces si se te metía alguien en Queens, pues se formaba una guerra y tú los matabas para sacarlos de ahí o ellos te mataban para sacarte a ti. ¿Ya? Por eso eran las guerras, por las invasiones de los territorios. Cualquier disputa porque se llevó la mujer del otro, eso era muerte segura, ¿no? O sea, tú te metías con la mujer de otro mafioso y eso era muerte segura. Entonces, esas cosas se solucionaban a través de la comisión, se sancionaban allí. Entonces se creó una compañía que se llamaba Murder Inc., ¿no? Era una empresa, Murder Inc. La Murder Inc., ¿no? Qué Cuyo director cómico. era un siciliano llamado Albert Anastasia. La Murder Inc. tenía los pistoleros. Entonces tenía judíos, irlandeses, italianos, de todo tipo. Y entonces cuando necesitaba un trabajo los llamaban a ellos, mira, yo necesito que me hagan un trabajo, bueno, cómo no. Y enviaba, te Ay, cuesta qué tanto, y cómico. O sea, enviaba. ofrecían servicios.
Le ofrecían servicio. Servicios de murder, servicios de asesinato. Sí, 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 sí. Bueno, la Murder Inc. hizo como 1000 asesinatos, ¿no? Entonces, uno de los más famosos de la Murder Inc. se llamaba Lepke Buchalter, ¿no? Era era judío, Lepke. Y él creo que ha sido uno de los pocos, creo que uno o dos que han muerto en la silla eléctrica. Hubo otro llamado Abe Reels, ¿no? Que lo capturaron e iba a hablar, o sea, iba a contar todo sobre la Murder Inc., ¿no? Y entonces lo tenían como en un piso 8, 9, piso alto, ¿no? Con unos guardias con unos del FBI. Bueno, no se sabe cómo, lo lanzaron por el balcón, ¿no? Y entonces había como Pero qué poder tenía esa gente, o sea, ni tenía el poder, FBI podía con ellos. había como ¿cómo es esto? Era como unos versos, ¿no? Que decían, Avril, un gran canario, podía cantar, pero no pudo volar. Fue al que tiraron al que tiraron por la ventana, sí. Qué bueno. Sí, 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 Wow. sí. Ok, entonces matan a Maranzano, se reúnen en Chicago, forman una comisión y una compañía que se llama Murder Inc. Sí, sí. Ok, Entonces, entonces. entonces no contento con eso, fíjate tú que cuando tú ves los estatutos de las Naciones Unidas, que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial, ahorita estamos hablando de 1931, después que murió, en el año 31 murió Macería y Maranzano en un periodo de 6 meses. Y él hace la reunión en ese año 31. Bueno, fíjate tú, después de la Segunda Guerra Mundial se creó las Naciones Unidas. Y si tú ves los estatutos de las Naciones Unidas, son los mismos que él hizo en la comisión. Y eso se llama el Wow. sindicato y en el Sindicato Nacional del Crimen. O sea, era como evitar las guerras, todo tenía que discutirse allí de manera que se evitaran los conflictos, ¿no? O sea, O sea, él era un empresario, el tipo, solo que lo tipo usó para el crimen, pero él tenía una mente de empresario. tenía una mente, imagínate, o sea, él pudo haber sido el CEO si ese está por el camino correcto, ese sí puede ser el CEO de General Motors, tranquilamente, ¿no? Entonces la capacidad de generar dinero, porque entonces buscaban todas las oportunidades de generar dinero que existían, ¿no? Eh, bueno, después que él organiza todo ese, o sea, hace esa reestructuración y ellos disfrutaron de varios años, de muchos años sin problema. Estaban tranquilos, haciendo dinero, viviendo su vida. ¿Y cómo la policía no los agarraba? O sea, Bueno, ¿cómo no los que vivían el escondidos? FBI, el FBI, que era, digamos, el organismo encargado de eso, estaba dirigido por Edgar J. Hoover, ¿no? Edgar J. Hoover era un soltero, ¿no? Dedicado a la policía, ¿no? Pero él tenía, imagínate, en esa época estaba en auge todos aquellos gángsters en el medio oeste americano. John Dillinger, Bonnie and Clyde, Machine Kelly, Matt Barker, Pretty Boy Floyd, o sea, todos esos gángsters salían en la prensa porque robaban bancos y mataban gente y los perseguían. Entonces él está dedicado a eso. Y él negaba la existencia de la mafia. No, esos son pandilleros de la calle, tú sabes, como del barrio, pues, ¿no? Que se matan entre ellos y eso no. Pero entonces él estaba en eso, o sea, Exacto, trabajando. él decía, we have bigger fish to fry. Sí, 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 sí. Entonces estaba él ocupado con esto que era, imagínate, salían en la prensa cada vez que había un asalto de un banco y eran figuras legendarias. Sí, claro, Bonnie y Clyde. Todos esos,
todos fueron legendarios. Todavía se habla de Bonnie y Clyde, ¿no? Ujú. ¿Entiendes? Todo eso era sensacionalista. Entonces ella estaba ocupado en eso. Mientras tanto, porque fíjate, otra de las cosas por las cuales Loki hace todos estos cambios es porque esas matanzas lo que hacían era atraer la atención de la prensa y de la policía. Él quería el bajo perfil total, o sea, que nadie supiera que existía. ¿Eh? Es así, lograban pasar por debajo de la mesa, hacían un negocio y nadie sabía. Entonces comenzaron a ser dueños de los muelles, de las compañías de transporte, del Garment Center, que es donde, como donde está toda la, o sea, está todo el tema de la moda y la ropa y todas esas cosas. Todo eso lo controlaban ellos, los trabajadores que estaban ahí, creaban sindicatos, lo metían en las empresas y creaban sindicatos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se crea un sindicato, los trabajadores de la empresa se unen al sindicato y pues empiezan a exigir a la empresa. Ellos tomaban las empresas a través de los sindicatos. Entonces controlaban los sindicatos. Si tú no te metías al sindicato, podías aparecer al día siguiente en un hospital golpeado, ¿no? Y si después de eso no te metías al sindicato, no aparecías más. ¿Tú alguna vez llegaste a hablar de Jimmy Hoffa? Sí, escuché de él, pero Bueno, no. Jimmy Hoffa era un sindicalista, ¿no? Y estaba ligado con la mafia y desapareció. Él tiene, sí, pero él tiene una muerte como que no se supo qué fue lo que le pasó, ¿verdad? Sí, 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 pues murió porque se enfrentó con la mafia y murió, pues. Lo desaparecieron. ¿Eh? Cuando ellos querían que la ejecución fuera pública, ellos la hacían pública. El tipo parecía muerto para que los demás vieran, oye, mira, ya, sí, ¿no? Cuando querían que eso, lo llevaban y les amarraban cemento y cosas y los tiraban a ciénagas donde no salían más o al mar, o sea, sitios así, ¿no? Por ejemplo, si ellos, por ejemplo, si querían que un mafioso supiera que le habían matado a alguien de ellos, tomaban digamos, la parte del traje, la parte de arriba del traje, y le enviaban con unos peces adentro. Cuando el tipo la abría, veía que era el traje del tipo y los peces. Ese era un mensaje que decía que el tipo estaba durmiendo con los peces en el mar. ¡Ah! Oh, Ese era un, Dios. ese era un viejo mensaje siciliano. Wow. Sí, esa era la costumbre siciliana trasladadas aquí. Bueno, O sea, pero qué increíble que hasta para matar tenían un código específico, una bueno, forma específica. Loki respetó los códigos ancestrales de la mafia, ¿no? Fíjate tú, eh, uno de ellos era la omerta, la ley del silencio. Otro era la iniciación. O sea, tú para poder pertenecer a una familia. Él organizó la familia, se me había olvidado decirte, él organizó la familia en un jefe, con un subjefe, un consejero, de modo que si, por ejemplo, moría el jefe, la estructura no desapareciera, seguía funcionando. ¿Ves? Por ejemplo, murió Macería y desapareció todo. Lo agarró él porque estaba allí, pues si no, no hubiera quedado nada. ¿Ves? En la de Manazano igualito, murió Manazano y no quedó nada. Se la Pero, o sea, absorbieron. él hizo un sistema. Eso, sistematizó la mafia. Exactamente, esa es la palabra. Sistematizó la mafia. Entonces, fíjate tú tenías un subjefe, un consigliere y lo que lo llamaban capo régimen, ¿no? Los capo régimen eran como unos, eh, como los que ejecutaban las órdenes y tenían a su mando el personal, ¿no? Entonces, para tú entrar en la mafia, era como para entrar en una compañía. Tengo que llenar una planilla y si pasa por recursos humanos y si me aceptan, ¿En serio? sí. Qué Entonces, cómico. eso se llamaba los made men, o sea, como los hombres hechos, ¿no? Entonces, los libros, no, había unos libros, ellos anotaban allí, entró fulano que viene Ujú. de Corleone, en Sicilia, ¿no? Ay, ¿de Entonces, dónde venías y todo de esta familia? ¿cómo? O sea, anotaban de dónde venías, de qué familia y todo. Que ellos te averiguaban si tú eras siciliano por los cuatro costados, ¿no? Ok. Entonces había una iniciación que era como un ritual donde ellos te prendían como un papel
y decían, y te pinchaban el dedo y sacaban sangre. Entonces decían que bueno, arderías en el fuego y tu sangre correría y la de tu familia si tú violabas la ley del silencio o estabas Wow. o ibas contra lo que te estaban dando todo. Una vez que entrabas ahí ya no había vuelta atrás. Ujú. ¿No? Eso, ahí no es que, no, que voy a renuncio. El que renunciaba también renunciaba a la vida. Por ejemplo, otra de las cosas en las que pensó Loki, bueno, ¿qué pasa si agarran preso a un jefe? Se desarticula todo. Entonces, lo agarraban preso y no importa porque la organización sigue. Estaba Claro. ya una estructura formada. Entonces, el tipo, te digo, el tipo era corporativo. Sí, era increíble. Sí, ¿no? Para esa época, ¿no? Imagínate en los años 30. Entonces, todo va bien y él decide, bueno, vamos a entrar en todos los negocios. Entonces, y uno de los negocios que ellos querían controlar era el de la prostitución. ¿No? Había muchas, llamaban madame. La madame tenía una cantidad de muchachas que las tomaban porque tenían, ¿sabes? Imagínate, era la época de la depresión, ¿no? Plena depresión. Ellos vivían como reyes en plena depresión, ¿no? Se bebían más alcohol que nunca en plena depresión. La gente gastaba más en juegos en plena depresión. Apuestas. O sea, estaban esperando que la lotería los sacara de la pobreza, ¿no? Que una apuesta en cualquier cosa lo sacara de la pobreza. Entonces los tipos se hacían millonarios. En la prostitución, bueno, imagínate, había... Entonces él dijo, bueno, eso tenemos que regularlo. Vamos a hacer la prostitución como una cadena de supermercados. ¿Mm? Entonces comenzaron a organizar eso. Entonces llega el prosecutor, eso se llama el fiscal. En español sería como el fiscal El fiscal del del... estado. Exactamente. Entonces, ese fiscal, es como el fiscal acusador, el fiscal que dice que investiga. Ujú. Nombran a Thomas Dewey, se llama Thomas Dewey, era un muchacho de 33 años, lo nombran fiscal. Y él le dio curiosidad ver que en el Waldorf Astoria había 2 pisos del Waldorf Astoria. El Waldorf Estaban, Astoria es un hotel. es el hotel, era uno de los hoteles más caros del mundo, Ujú. está situado en la Quinta Avenida. En ese hotel, este, A él le llamaba la atención que en 2 pisos de ese hotel. vivía un tal Charlie Ross. ¿No? Decía, uy, tenía guardaespaldas allí en los 2 pisos. Decía, oye, ¿cómo es eso? ¿No? Entonces empezó a investigar, dice, pero una persona que tenga ese nivel de vida tiene que ganar mucho dinero. ¿De dónde Ujú. viene ese dinero? Y dando vuelta encontró que Charlie Ross era Charlie Lucky Luciano. Él vivía, Se ponía otro nombre. sí, 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 para que no lo, él vivía allí como Charlie Ross. Y tenía conoció a una bailarina llamada Gay Orlova. Y entonces, bueno, él la escogió a ella y andaba con ella, o sea, esa era su mujer, ¿no? Este, entonces Thomas Dewey comienza a hacer ese rastreo y dice, bueno, pero tenemos que encontrar una forma de llegarle a este tipo, ¿no? Entonces, Pero había, porque la dificultad, me imagino, es que como él no cometía los crímenes, era difícil atarlo a él a los crímenes. él no hablaba por teléfono, no Exacto. dejaba nada escrito, entonces no había Mm, manera claro. de llegarle, ¿no? Ajá. Había un alemán llamado Arthur Flagenheimer, que era conocido como Dutch Schultz, ¿no? Dutch Schultz era un gángster que había hecho fortuna con la prohibición en contrabando de alcohol y se había metido en la lotería ilegal en Harlem. ¿No?
entró a sangre y fuego y le quitó a los negros, les quitó el control de las operaciones allí, en Harlem, ¿no? Entonces, Thomas Dewey apunta sus baterías hacia Dutch Shoal, ¿no? Dice, bueno, Dutch Shoal, si llego ahí, voy a poder llegarle, a través de él, voy a llegarle a Charlie Locke. Entonces, bueno, empezó a acorralarlo a Dutch Shoal, y Dutch Shoal era de esos tipos salvajes, ¿no? Decidió matar a Thomas Dewey. Y entonces llevó el caso a la comisión. Y entonces le dijeron, pues tú estás loco. Claro, ¿qué es eso? Tú vas a matar a un procurador, Un fiscal. un fiscal. Estás loco, ¿cómo tú vas a hacer eso? Eso es No, ponerse la soga al cuello. claro, claro. Eso lo hizo una cantidad de años después Pablo Escobar. Pero en ese momento, o sea, ¿cómo Y en tú vas a hacer eso? Colombia, no en Nueva York. Exactamente. Dice, pues, ¿cómo tú vas a hacer eso? Es un acto que no tiene futuro. O sea, van a acabar, ahí van a entrar con todo y van a acabar con todo. Claro. Eso es imposible. El tipo no le hizo caso a la comisión y decidió que él iba a seguir adelante con su plan. Entonces fue a New Jersey y lo que dijo, bueno, algo hay que hacer. Y la decisión que se tomó fue salir de Dog Shore. Pero bueno, murió de muerte natural. Estaba en el baño cepillándose los dientes y entraron unos tipos y le cayeron a plomo. Muerte natural de un gángster. Murió al día siguiente de las heridas. Entonces, Charlie salvó a Thomas Dewey. Le salvó la vida, ¿no? Claro. Pero ahora cuando murió Don Scholl, entonces Thomas Dewey apuntó las baterías hacia él. Y comenzó a... o sea, ellos recibieron información de las redes de prostitución, que era lo más visible, ¿no? Entonces empezaron a buscar prostitutas y las obligaban a que testificaran que ellas pertenecían a la organización de los que luchaban. Y le decían, si no, te vamos a condenar no sé cuántos años. O sea, las asustaban, ¿no? Sí, exacto. Le hacían los interrogatorios esos horribles que Sí. hace la policía. Y las tipas eran además adictas a la heroína. Entonces les daban heroína, entonces las ponían, bueno, tú sabes, todas que lograron convencer a un grupo, ¿verdad? Y entonces cuando Charlie se da cuenta que la cosa está poniendo fea, se fue para Hot Springs en Arkansas, ¿no? Y él tenía allí, parte de su organización, él tenía allí o sea, como sucursales de su negocio allá. Ese fue y se escondió allá. Pero lo ubicaron y lo trajeron, en esa época se extraditaba, lo extraditaron desde Arkansas hasta acá. Le hicieron el juicio y en el juicio las mujeres empezaron ¿cómo se llama? A A testificar contra sapeja decir. y Charlie cometió, yo creo que el peor error, o sea, creo que fue la única vez que cometió un error de juicio, ¿no? Que fue en contra del consejo de su abogado. Él dijo, yo quiero testificar, ¿no? Y se sentó frente a Thomas Dewey. Y Thomas Dewey lo destruyó, empezó a hacerle preguntas de todo tipo, pero lo dejó, o sea, porque empezó a hacerle preguntas de otras cosas, de Claro. dónde sacas el dinero, cómo tú puedes vivir en el Waldorf, cuánto Claro, y impuesto pagas. esa gente son expertos en eso. Sí, y entonces él pensó que nada más le iban a preguntar sobre esa y hasta que el tipo lo bombardeó por todos lados, quedó malísimo y al final el jurado ya la prensa lo había condenado anticipadamente. Ya lo habían condenado. Entonces, cuando el jurado, pero total que lo condenaron entre 30 y 60 años de cárcel. Y lo enviaron a una prisión que está en la frontera con Canadá, que se llama Dannemore. Y ahí lo metieron. Bueno, desde la cárcel él seguía manejando el negocio,
lo visitaba Meyer Lansky, lo visitaba Frank Costello, iban allá. Pero, y en la cárcel, él tenía su organización en la cárcel, él no hacía nada, le cocinaban, o sea, le hacían todo eso, pero dentro de la cárcel, ¿no? Porque el poder de los tipos, el dinero, compraba todo, querían cosas de la cárcel, pero estaba ahí en esa, imagínate, el frío, o sea, era una cosa, y era 500 millas de Manhattan, ¿no? Bueno, total que apeló y nada, no logró nada. Sin embargo, Japón ataca la base de Pearl Harbor y Estados Unidos al siguiente entra en la guerra, ¿no? En el desarrollo de la guerra, en el año 42, unos submarinos alemanes lograron llegar cerca de los muelles de Nueva York, unos U-boat, ¿no? Entonces los detectaron y bueno, y hubo unos incendios, o sea, y se incendiaban barcos. Y dices, bueno, ¿por qué se está incendiando esto? O sea, entonces empezaron a sospechar que había sabotaje. Es cuando dice, entonces, bueno, fueron a hablar con el presidente y le dijeron, bueno, presidente, lo que pasa es que parece que hay saboteo en los muelles. Dice, bueno, entonces vayan a los muebles, a los muelles y sí, pero es que nosotros no controlamos los muelles. ¿Cómo que no controlan los muelles? Ah, No, nosotros no controlamos. ¿Quién lo controla? El que lo controla es la cárcel. ah, Vayan a la cárcel y hablen. wow. O Entonces, sea, tuvieron que ir a la cárcel a pedirle permiso para entrar entonces, en los muelles. el contacto era Meyer Lansky. Y el Meyer Lansky ideó todo el plan para que con la ayuda de Loki, digamos, el que estaba al frente de todo el negocio en los muelles era Albert Anastasia, que era leal a, a Loki Luchano, ¿no? Entonces, él organizó todo de manera de, bueno, él está dispuesto, vamos a colaborar, pero ¿qué le van a dar a cambio? Bueno, lo podemos trasladar, eso no es suficiente. Que bueno, ¿qué pide? Bueno, que lo suelten. O sea, eso lo sueltan. Entonces le digo, sí, pues no lo podemos soltar todavía. Hasta que no se logre todo, no se podemos soltar. Bueno, entonces lo cambian de prisión y después lo sueltan, ¿no? Pues entonces, total, que no solamente eh, acabaron con el saboteo en los muelles, sino que se le ocurrió al gobierno, bueno, pero si estos tipos controlan Sicilia, porque la mafia de Sicilia tenía nexo con esta mafia, en Sicilia estaba eh, Giuseppe Genco Russo, de un pueblo llamado Musumeli, y estaba otro que era Don Calogero Vicini. Eran los jefes mafiosos allá. Y a través de Loki, le dijo, los americanos van a entrar por allá, ustedes tienen que facilitarle todo para que ellos puedan entrar. Ah, el Bueno, desembarco de Sicilia. él desembarcó en Sicilia, Él lo coordinó. coordinó. Y entonces envió Wow. a Vito Genovese, lo envió a Sicilia, ¿no? Para que coordinara todo allá. Y encima, por supuesto, también le iba a quedar una tajada de los negocios que podían hacer cuando liberaron la cosa. Entonces, bueno, total que el desembarco se debió a la colaboración de la mafia en Sicilia y Charlie Loki, ¿no? Pero fíjate tú que así sería que, bueno, lo vamos a soltar. Él lo llevaron a una cárcel que se llamaba Meadow, no sé qué, que quedaba cerquita ahí mismo en Nueva York, que era, imagínate, era como un country club, ¿no? Ahí tenía el tipo que le hacían las manos, porque el tipo era súper elegante. ¿No? El tipo le hacían las manos, los pies, tenía barbero, que le cocinara, tenía de todo en la casa. Cuando la guerra termina, él dice, bueno, entonces se hizo todo el procedimiento, todo el papeleo, y en el año 46, pero bueno, queda libre, pero tiene que salir de Estados Unidos y no puede regresar. Ok, entonces bueno, estaba en el barco que lo iba a llevar a
a Italia. Ujú. Y esto fue una caravana de autos lujosos de todos los mafiosos con su grupo, Despidiéndolo. despidiéndolo y bueno, se llevó en cash más o menos como $80,000 que le llevaron ellos como de regalos a ese fue en cash. Wow. ¿No? Entonces, bueno, salió de allí hacia Italia y no sabía que no iba a volver más nunca. ¿No? Entonces, él dijo, bueno, yo de alguna manera volveré, pero no pudo. Entonces, sin embargo, se trasladó a Cuba. Y desde Cuba comenzaron en esa época en Cuba estaba, estamos hablando de los años 40, de 47, 48, por ahí 49, 50. En esa época estaba Batista en Cuba. ¿No? O sea, ya Y va, a él lo sacan de Nueva York y llega a Italia y luego se va para Cuba. se viene de Italia y llegó a Cuba clandestino. Cuando él llega a Italia, las autoridades italianas inmediatamente le hicieron un cerco y comenzaron a... Sin Ujú. embargo, él se vino a Cuba. ¿No? Ok. Él se vino a Cuba. Y en Cuba, con Batista, Meyer Lansky, por ejemplo, era dueño de una cantidad de casinos ahí. Había invertido Mm. casi toda su fortuna, la había invertido en Cuba. ¿No? Entonces tenían, bueno, todo atraían a todos los americanos ricos, iban a Cuba, a los casinos y todos los latinoamericanos ricos iban ese era el lugar de esparcimiento, ¿no? Y jugaban, era como una especie de Las Vegas, pero en Cuba. Y el gobierno americano detectó que estaba allí y le exigió a Batista que lo sacara. Y entonces ahí sí lo enviaron a Italia y no pudo seguir en Cuba. Entonces, bueno, llegó a Italia Ok. y allí comenzó sus actividades allá. Conoció cuando él estuvo con Gay Orlova hasta que lo metieron preso. Ya después, bueno, ella ya está preso, ella lo dejó y pues nunca se casaron. ¿No? Cuando llega a Italia, allá conoce a una bailarina, también era bailarina también, tenía 20 años menos que él, y se enamoraron. Y entonces él empezó a vivir con ella y vivían en Nápoles, ¿no? En una villa muy, muy bonita. Los italianos lo perseguían terriblemente. No podía ir a Roma. Lo arrestaban por cualquier cosa. Te comiste una luz, entonces lo arrestaban, le buscaban las 20, lo tenían acosado, ¿no? Le hacían la vida imposible. Él decía que lo que más, el odio que le tenía a Thomas Stubbe no era porque lo había metido preso, sino porque lo había expuesto como un gánster indeseable cuando no era, o sea, lo había puesto como un tipo que no es lo que él era. ¿No? Ya todo el mundo lo repelía como, wow, que aquí a Loki luchar. Bueno, cuando él está allá en Italia, aquí en América, Vito Genovese dice, bueno, porque él había dejado a Frank Costello, que era como ya ves, su amigo de niño, ¿no? Que era el que era de Calabria, no era ni siquiera siciliano. Él lo había dejado ahí y Frank Costello que estaba al frente de lo que era digamos, la familia. Entonces, Genovese eh, hace una alianza con con un inmigrante italiano que también había llegado jovencito y también era muy inteligente y ambicioso, pero era muy bajo perfil, llamado Carlo Gambino. Carlo Gambino eh, llegó a ser después el más poderoso de todos los jefes de la mafia. Sí, ese nombre me suena. Sí, sí. Entonces, bueno, lleno veces se une con Gambino y dice, bueno, mira, vamos a aprovechar que este no puede venir y vamos a darle un golpe de Estado. Entonces, digamos, el más temido de, lo, de los jefes de la familia en ese momento era Albert Anastasia. Albert Anastasia era un tipo brutal, era el que controlaba los muelles cuando la Segunda Guerra Mundial, y era un tipo brutal.
ser un tipo, pero temible, le temían horriblemente. Albert Anastasia fue a un domingo en el Park Sheraton Hotel en Manhattan, fue a él acostumbraba ir a la barbería. Él se acostaba en el sillón y le ponían unas toallas en la cara para rasurarlo y eso y lo otro. Bueno, estaba allí, entraron unos tipos eh, y lo acribillaron a ti. Ese fue uno de los asesinatos más sensacionales de la mafia, el de Albert Anastasia. El de Albert Anastasio, ¿en serio? Sí, sí, Ok. en el Lo mandó a sillón, matar Vito Genovese. Vito Genovese, ¿no? Sí, Ok. entonces, y entonces Vito Genovese asesina a Willy Moretti, que era otro de los capos del grupo de Loki, y envía a Vincent Gigante, que le decían mandíbula de Chin, pues tenía una mandíbula, que por cierto él después se convirtió en jefe de la mafia, y entonces para despistar a la policía se hacía pasar por loco. Entonces caminaba por las calles de Nueva York en pijamas y cosas, y hacía, pero igual lo Qué agarraron. risa. Sí, sí, Ok. sí, igual, sí, bueno. Ok, Entonces, entonces Vito Genovese empezó como a matar a todos todos los los que eran que parte de la eran, familia de Loki. sí, de Loki, entonces Loki empezó, ya no recibía ingresos de América, porque, a ver, entonces quedaba Frank Costello y envió a Vincent Gigante, y tú sabes que en Nueva York, ¿sabes esas puertas que son giratorias? Ajá. Las giras, bueno, entonces él estaba en la puerta y cuando iba a girar, el tipo le disparó, pero como giró la puerta, la bala le rozó en la cabeza y cayó ahí al piso, pero no murió, ¿no? Y entonces, no murió, pero tuvo que, o sea, retirarse y Genovese quedó en control, ¿no? Entonces, bueno, entonces, lo que hice, bueno, algo hay que hacer, pues entonces ya no tengo ingresos, la cosa estaba fea. Entonces, pero Carlos Gambino se da cuenta que Genovese es una especie de Maranzano, que quiere el poder absoluto y de manera dictatorial, ¿no? Tú sabes, era del viejo estilo, aunque era del grupo digamos, de los modernos, que ya están todos mayores, pero bueno, total que el tipo se da cuenta de eso y hace contacto con Loki. Y entonces se reunieron en Italia, Frank Costello, Carlo Gambino y Loki. Entonces dice, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de matarlo? Dice, muy pocas. El tipo está súper protegido, o sea, es muy difícil. Tendrías que gastar muchísimo dinero y no tenemos el control para poderlo hacer, ¿no? Bueno, entonces, pero Loki, que era un tipo, se le ocurrió, le pagó a un tipo para que le montaran porque él traficaba con droga. Genovese traficaba con droga, que ya nadie quería traficar con droga, porque eso traía mucho a la protección de la policía y todos le huían a eso. Entonces, le montaron un peine y lo agarró la policía y lo metieron preso. Y ahí Ah, murió, qué bueno. O sea, si y no pudimos murió en la matarlo, vamos cárcel. a hacer que lo agarre la policía. Y murió en la cárcel, sí. Murió en la cárcel en el año 69, ¿no? Entonces, Gambino regresó a América y tomó el control de la familia, ¿no? Quedó, y entonces, bueno, la familia pasó a llamarse la familia Gambino desde ese momento, ¿no? Y entonces, en Italia, él está ya hacía otros negocios allá en Italia y algunos, lo que podía hacer, pues es que lo tenían tan vigilado que no podía hacer nada. Entonces vivía de lo que le enviaban. Entonces, bueno, Meyer Lansky lo ayudaba, porque para mantener ese nivel de vida había que meter billetes parejo. Entonces, él él quería escribir hizo como una autobiografía, ¿no? Que supuestamente dice que no, que eso
que eso no lo escribió él, que eso lo hicieron después. Bueno, hay una cantidad se tejen una cantidad de rumores en torno a eso. Lo cierto es que un productor de Hollywood venía hablando con él desde hace un tiempo para hacer una película sobre su vida. Dice, oye, tú tienes una vida de la cual se puede hacer una película, ¿no? Una vida con una cantidad de, o sea, azarosa, con una cantidad de cosas que interesantes que se puede hacer una película. Pero él se negaba porque si él hacía una película, todos los secretos de la mafia surgían ahí. Entonces, imagínate, Claro. entonces sabía que eso, que lo podían matar, ¿no? Sí, era, bueno. Total que al final, total que el tipo lo convenció y como ya casi todos estaban, el único que quedaba era Carlos Gambino del grupo de él, ¿no? Entonces decidió reunirse con el productor y quedaron reunirse en el aeropuerto de Capodichino en Nápoles. Y el día que se están reuniendo, o sea, en el medio de la conversación le dio un infarto, pero fulminante, y murió allí. Entonces, bueno, en el entierro en Nápoles asistieron más o menos entre 400 y 500 personas, con carruajes llenos de flores, toda una calle llena de carros llenos de... fue un Pero entierro de un jefe de Estado. él ayudaba a la gente y eso. O sea, ¿por qué lo querían tanto? Era, no sé, era un Una tipo que leyenda. tenía, pero es que mucha gente lo veía y le pedían autógrafos, sacaban fotos con él, o sea, él era una celebridad. Wow. Ok. La gente lo veía, hacer una foto y te filmaba los autógrafos, o sea, él era una celebridad Ok. allá en la... Y entonces, él, cuando hablaba con un periodista que supuestamente que estaba ayudando a escribir la autobiografía, él le decía que él iba, él asistía a lugares donde estaban los americanos, porque para escucharlos hablar ahí en inglés, ¿no? Y él decía, yo cambio un año de mi vida porque me dejen una hora caminar por mi barrio. Yo puedo tomarme un café en una de las tratorías del barrio de allá en el Lower East Side. Entonces, o sea, tenía Wow. como una añoranza, ¿no? Porque Ujú. es que ese fue su país, porque él llegó a los 9 años, Claro. imagínate, un niño, no, Y fue el país donde creó hizo su, todo, entre hizo todo. comillas, Entonces, empresa, se enriqueció. Mm. vivía muy triste por eso, ¿no? Entonces, bueno, murió allí y, y finalmente la familia, después de, bueno, 20.000 gestiones ante el gobierno americano, aceptaron que lo llevaran para enterrarlo allá. Allá miles de personas llevando los restos para el cementerio. Miles de Wow. personas. Sí. O sea, todavía se habla de Lucky Luciano como si hubiese sido un magnífico alcalde de Nueva York. Ujú, O sea, fue un tipo que dejó un legado. ujú. Fíjate tú que después de tantos años fue que el FBI comenzó a perseguir a la mafia. Hicieron un estatuto que se llamaba RICO, ¿no? Que era RICO, era del racketeering, no sé qué, o sea, una cantidad de cosas para el crimen organizado, ¿no? Y entonces, con eso fue que lograron acabar con la mafia. Fíjate que el último gran jefe de la mafia fue un tipo que también se convirtió en una leyenda, a pesar de que no tenía yo creo que ni el 10% de la inteligencia de Loki, ni el 20% de la capacidad de Carlos Gambino. El último de esos grandes jefes fue John Gotti. ¿Has oído hablar de Ok. John Gotti? Bueno, John Sí, Gotti John ha hecho Gotti. películas, porque el John Gotti se convirtió en un tipo sensacional, la prensa lo ponía, ¿sabes? Lo manejaba. Pero fíjate tú que la revista Time en el año 88 calificó a Lucky Luciano, lo incluyó en la lista de los 20 titanes
de la industria en Estados Unidos Wow, del siglo XX. imagínate. Imagínate tú, de los constructores de empresas, de organizaciones, junto con, no sé, hombres de la talla de Henry Ford, por ejemplo, de Alfred Sloan, de General Motors. Al lado de ellos está Lucky Luciano. La mafia pasó de ser, de ganarse unos miles de dólares extorsionando, a convertirse en empresas de miles, mejor dicho, empresas de billones de dólares. Sí, y de ser una carnicería, como decías tú, que se caían a plomo para acá y para acá, pasaron a ser una empresa seria. Se legitimaron. Exacto. En el año 47, que estaban en La Habana, deciden enviar decían, bueno, tenemos que hacer algo como Cuba, tenemos que hacer algo como esto en Estados Unidos. Y enviaron a un hombre a que investigara las posibilidades. Y ese hombre fue Bugsy Siegel. Bugsy Siegel llegó a Nevada y era un desierto. Y en ese desierto se imaginó lleno de casinos y de cosas. Y de esa imaginación surgió lo que es hoy Las Vegas. Wow. Entonces, bueno, ese dejó un legado y bueno, una historia que creo que es interesante a pesar de que no está del lado correcto, ¿no? Me pareció interesantísimo. O sea, es lo que tú dices, si él hubiese usado ese talento, esa inteligencia que tenía para algo bueno, o estaríamos contando otra historia probablemente. Pero de verdad me encantó este capítulo, papá. Muchísimas gracias por contarme la historia de Loki y nos veremos en el próximo capítulo. Si te gusta este podcast, no olvides darle me gusta y suscribirte. Chao.